en sus Biblias busquen Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 11 al 17. Lo voy a invitar a que todos lo leamos al unísono, o sea, a la vez. Amén. Ya lo tenemos. Y dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Que el Señor añada bendición a esta palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, Señor, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, hoy, día domingo, porque nos permites estar congregados en tu nombre. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo de predicación, Señor, y que nos abras nuestro entendimiento. Danos, Señor, la claridad para recibir siempre con agrado todo lo que tú tienes para nosotros a través de tu santa palabra. Guíanos, Señor, y que seas tú hablando y no yo, Señor. En nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Venimos teniendo una caminata, ¿sí?, en las cartas que el apóstol Pedro escribió. Recordemos que Pedro escribió dos cartas, primera y segunda de Pedro. Y es muy particular cuando pensamos en cómo era la naturaleza de Pedro, cómo era él, ¿sí? Cómo el Señor lo llamó, ¿sí? Y él inmediatamente se levantó y lo siguió. Sígueme. Y él se levantó y lo siguió, no puso peros. Y durante 3 años y medio aproximadamente, el apóstol Pedro acompañó al Señor Jesucristo. Estuvo viendo sus enseñanzas, sus milagros, la obra de Cristo. Pedro de primera mano estaba ahí, listo. Y a través del Espíritu Santo, este hombre es transformado para un ministerio y para una vida de servicio. O sea, este hombre se convirtió en un verdadero siervo de Dios. Y lo que implica servirle a Dios. Porque a veces las personas pues simplemente forman parte de algo y dicen yo soy o formo parte de, pero no estoy dispuesto a servir. La vida del creyente es sinónimo de servicio. Servimos de una forma o servimos de otra. Pero la vida del creyente es servicio. Es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Y cuando vimos ya en domingos pasados los versículos 9 y 10, nos hablaba el apóstol de que somos parte de ese pueblo de Dios. Y dice el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos sacó de algo y nos trajo de esa oscuridad a su luz admirable. Pero hizo eso con nosotros, ¿para qué? Para que nosotros, siendo ya con estas características de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de Él. Y así mismo dice en el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces somos del pueblo de Dios. Amén.
y lo somos por su gracia y por su misericordia. Dos aspectos fundamentales que deben de quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora nos debemos de preguntar si realmente somos ya del pueblo de Dios. Si somos ya del pueblo de Dios. Y si somos del pueblo de Dios, entonces debemos de vivir como hijos de Dios. Y más aún, hermanos, debemos estar viviendo como siervos de Dios. Como siervos de Dios. La porción de la palabra hoy nos presenta varias cosas. Y de hecho el título de la predicación hoy es Viviendo como siervos de Dios. Viviendo como siervos de Dios. Y hay unas características que identifican al siervo de Dios. Y el apóstol Pedro aquí va a dar, esta es una porción de una especial exhortación, de un ánimo y de unas indicaciones que cada creyente tiene que empezar, hermanos, miren, a tener muy presentes en su mente y en su corazón, porque estas características son las que lo van a identificar a usted, hermano, el resto de su vida, independientemente de lo que usted haga, del entorno en el cual el Señor le permita a usted moverse, de las posibles habilidades o talentos naturales que usted tenga. Pero cuando estamos firmes con el Señor, lo que somos, lo ponemos a su servicio. Eso tiene que ser. La vida del creyente tiene que ser así, porque toda la alabanza y la gloria es para Él. ¿Para quién más? ¿A quién más debemos de dar lo mejor de cada uno de nosotros? A nuestro Señor. Y hoy vamos a mirar tres aspectos que nos presenta la palabra. Primero, hay que abstenerse de los deseos carnales. Abstenerse. Cuando miramos el comienzo del capítulo 2 dice desechando, pues, y el apóstol describe allí en el 2:1 5 aspectos, desechando, que ya los vimos, pero aquí entonces comienza hay que abstenerse. ¿Y qué es abstenerse? Abstenerse es que yo sé que está ahí, pero me abstengo. No me conviene, no lo hago, me abstengo. Posiblemente me llama la atención, posiblemente me voy inclinado a ese tipo de cosas, pero me tengo que abstener de los deseos carnales, un primer punto, y lo vamos a desarrollar enseguida. Y todo aquello que es carnal es porque va contrario al Espíritu. Es algo contrario, o sea, es pecado, y lo tenemos que identificar. Segundo, el apóstol nos invita, nos exhorta a que debemos de tener una buena manera de vivir. Una buena manera de vivir. Hay personas a las cuales uno las mira y uno dice, esta persona tiene un buen vivir. Pero el apóstol dice, debes de tener una buena manera de vivir entre los gentiles, dice la porción. Pero cuando yo analizaba es que esa buena manera de vivir tiene que ser no solamente en los gentiles, es aún dentro de los hermanos de la iglesia, entre todos. ¿Sí? Y tristemente muchas veces las personas aún al interior de la iglesia no tienen una buena manera de vivir. Es triste, pero es así. Hay un tercer aspecto, y es que para poder estar viviendo como siervo de Dios, la persona tiene que someterse y hacer el bien. Ahora, en este momento de la historia, de sus vidas, es bueno que usted se pregunte, hermana, ¿usted a quién le sirve? En este momento de su vida, ¿usted a quién le sirve? Porque es real. ¿Usted le sirve a Dios o usted le está sirviendo al maligno? No hay puntos medios. Es bueno que se pregunte también, ¿quién es el dueño suyo? ¿Quién es su dueño? ¿Quién es el dueño de su vida, de todo lo que usted tiene? Porque a veces la persona dice, no, el dueño de eso soy yo mismo. No, ¿quién es el dueño de usted? Más aún, ¿quién es su amo y Señor? Porque en la relación con el Señor Jesucristo hay un amo. O sea, hay una cabeza en la iglesia, es Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La cabeza es la que manda. La persona podría decir, no, yo me mando solo. Vea pues, me mando solo.
quién es su amo y señor. Porque si usted no tiene amo y señor, entonces usted va a su propio juicio. Va caminando una vida en forma independiente y conforme a su propia voluntad. Y realmente ahí se va a estrellar. Va a llegar un momento donde la persona que va conforme a su propia voluntad va a estar o en una encrucijada o en un problema. Porque no está siendo guiado por un manual establecido por Dios. Hay un amo y hay un Señor para nuestras vidas. Y confío en el Señor, que sea nuestro Señor Jesucristo para ustedes. Un primer punto entonces es abstenerse de los deseos carnales. Y miren cómo comienza el apóstol Pedro en el versículo 11 diciendo: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Somos extranjeros, somos peregrinos. Nuestros privilegios, hermanos, no están en la tierra. El privilegio del creyente está en el cielo. Este mundo, lo que vemos, no es nuestra morada, no es nuestra patria. La morada del creyente, ustedes todos debemos de tener claro, es en el cielo. ¿Sí? Estamos de paso. Nuestra vida es una vida que tiene una característica, y es que es una vida con condiciones celestiales. Con condiciones celestiales. Es que la luz y el resplandor lo cubrirá todo. Y ya no habrá necesidad de sol, ya no habrá necesidad de una cantidad de cosas que terrenalmente, nuestra vida pasajera, están ahí. ¿Saben una cosa? Nuestra generación, en este momento de la historia, nosotros damos por hecho que el sol sale todos los días, ¿cierto? Y sabemos por dónde sale, por el oriente. ¿Y por dónde se oculta? Por el occidente. Y lo damos por hecho. Y decimos, no, es que mañana vuelve y sale el sol. Pero resulta que hubo un momento en la historia donde la gente dice, ¿y cómo hace? ¿Por qué? Porque no sabían lo que ya sabemos. Y le daban gracias a Dios. Alguien dice, ¿por qué los pajaritos en la mañana cantan? ¿Por qué cantan? Su instinto. Alguien dice, no, es que le están cantando y le están dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque volvió a salir el sol. Para ellos es un evento. Y nosotros ya damos por hecho que el sol tiene que salir. Y damos por hecho de que el sol se tiene que ocultar. Y que mañana vuelve y sale. ¿Qué seguridad la nuestra? Y acá el apóstol dice, es que ustedes son peregrinos y son extranjeros. Y nos dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, viene hermano, su testimonio glorifica a Dios. El testimonio de cada uno de nosotros glorifica a Dios. Pero definitivamente nuestro testimonio tiene un valor tremendo para el inconverso. ¿Por qué razón? Porque las personas tienen los ojos puestos en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros empezamos, guiados por el Espíritu Santo, porque no hay otra forma, porque si la persona se va a guiar por lo que dice el mundo en ese momento es relativo. A una cosa le van a decir que está bien y a otra le van a decir que está mal. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo al creyente sí nos dice lo que ofende a Dios. Entonces esos deseos carnales nos tenemos que ir absteniendo, alejándonos, porque las personas tienen puestos los ojos en cada uno de nosotros. Y ese testimonio es contundente para ese inconverso. Y sigue diciendo, que batallan contra el alma. Claro, es que nuestra naturaleza es una naturaleza espiritual. Permanentemente va a estar en un tire y afloje, como la fotografía que colocó ahí nuestro hermano Juan Carlos. Entonces hay un lazo, tira para allá y este tira para acá. Pero en la medida en que hay esa fortaleza y esa relación, esa comunión con Dios, usted va a poder diferenciar aquello que realmente ofende a Dios, que es pecado y que es un deseo. Aquí el apóstol Pablo simplemente dice, absténganse de los deseos carnales. No los discrimina en este momento, pero hay otras porciones de la palabra de Dios que sí los discriminan. Y para cada uno puede ser diferente.
Este es un mundo relativo definitivamente y nosotros tenemos que ir no bajo lo relativo, sino bajo lo absoluto, lo verdadero, donde está la luz que necesita el creyente. ¿Sí? Nosotros vamos caminando y las personas van mirando lo que usted hace, cómo piensa, cómo vive, qué música escucha, qué sitios son los que frecuenta, cómo es que es el vocabulario. Y nos miden, como dice el dicho, nos miden el aceite. Ahora, ¿que hay necesidades? Claro, cada persona va caminando y el Señor va bendiciendo, porque el Señor bendice a sus hijos, claro que los bendice. Y Él no solamente eso, nos guía, porque de repente pueden haber deseos personales. Entonces, el Señor se ocupa de la alimentación. Amén. El Señor se ocupa de la vivienda. Amén. El Señor se ocupa de nuestro trabajo. Amén. El Señor se ocupa de nuestro estudio o de nuestra salud. Amén. Él se ocupa del 100%. Lo que pasa es que a veces el creyente entonces está más aferrado por su deseo a lo terrenal y empieza a descuidar su relación con el Señor. Y ahí es donde se equivoca. Y el apóstol Pedro nos dice aquí, ojo, es que hay una batalla contra el alma. Todos los días esos deseos carnales están ahí luchando. Pero cuando tenemos la protección de Dios, su Espíritu Santo, el cuento es otro. Por eso hay que estar afinado, por eso es que hay que estar en comunión y en paz con Dios. Tiene que ser así. Entonces el siervo de Dios se abstiene de todo pecado. Lo tiene que hacer si realmente es un siervo de Dios, porque si no, entonces está viviendo una doble vida. Y ahí que no se engañe y engañe a otros, porque a Dios no lo podrá engañar. Ahora, hay un segundo aspecto de exhortación y de ánimo, de instrucción, podríamos llamarlo, que muestra el apóstol Pedro en el versículo número 12. Y es que nos invita a tener una buena manera de vivir. Una buena manera de vivir. Y miren lo que dice el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los inconversos. En este momento, el apóstol Pedro le está diciendo a los mismos, que sean judíos, pero le está hablando a la iglesia, y dice: ustedes tienen que mantener muy bien su manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre esas personas que aún no conocen al Señor, entre esas personas que no son judíos, que posiblemente no tienen un conocimiento de lo que es la palabra, ni siquiera han recibido al Señor. Cuando nosotros que hoy estamos acá, nuestro entorno inconverso cada día es mayor. Giramos alrededor de una gran cantidad de personas que no tienen convicción del Señor Jesucristo, o sea, no han tenido un encuentro personal, y esas personas requieren que nuestro caminar, nuestra manera de vivir como testimonio para ellos sea bueno, nuestra buena manera de vivir. Y dice, sigue diciendo la porción de la palabra, dice: para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores. Y esa es una palabra muy tremenda, porque ¿qué es un malhechor? Malhechor, ¿no? Es un bandido. Generalmente dicen, es que es un malhechor, o sea, es una persona que es despreciable. Y a la comunidad cristiana de este tiempo, cuando el apóstol escribió, los cristianos eran tratados como lo peor, les echaban la culpa de todo. Hasta Nerón quemó a Roma y dijo que los culpables habían sido los cristianos, sabiendo que fue el que lo hizo. Es tan fácil entonces empezar a discriminar o a echarle culpa al pueblo creyente. Hoy por hoy, eso es una realidad. Y nos traerán de malhechores, posiblemente. Acá los apóstoles y los discípulos tenían que sobrellevar que los trataran como de malhechores. Y dice: para que ellos que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, la buena conducta del creyente definitivamente glorifica a Dios.
al 100% y causa un efecto determinante y total en el inconverso. Ahora, ¿dónde encontramos entonces a esos inconversos? Porque, ojo, muchas personas van a recibir al Señor Jesucristo por el testimonio que usted dio, el testimonio hablado y el testimonio vivido. Reflejamos el amor de Dios a los demás, porque en nuestro entorno hay familiares, hay vecinos, hay compañeros que los hacen el mal, que hacen el mal, sí, claro. Y hay personas dentro de nuestra misma familia que muchas veces pueden ser unos borrachos que llegan a medianoche a hacer bulla. O también pueden haber vecinos que cogen y prenden su equipo de sonido y hacen bulla. O sea, el entorno del creyente es un entorno que tristemente el mundo es agresivo. Y el apóstol nos está diciendo acá, ojo, que mantengan buena vuestra manera de vivir entre ellos, para que en lo que murmuran de ustedes como malos, ojo, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en ese momento en que la persona va a tener un encuentro personal con la persona de Cristo. Y entonces esas personas inmediatamente van a decir, hombre, yo como me he portado de mal con esta persona, porque hay maldad alrededor de las personas que están con nosotros. Sí, yo veo maldad. Hay ingratitud, hay personas ingratas alrededor de su familia. En el barrio donde usted vive, usted les hace el bien y ellos les hacen el mal, ¿o no? Pues eso nada más pasa en algunas familias. No, eso pasa casi prácticamente, podríamos decir que en todos. Nos hacen daño, nos rechazan. Sí, al creyente va a sufrir con todo eso. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Miren, el Señor en su infinita misericordia obrará y hará con esa persona a la cual nos hace daño a nosotros. Hombre, que es que llegó y entonces me desanima. Usted, anímelo a él. Que es que la persona me defraudó, porque a veces nos defraudan, a todos nos defraudan. Dicen que van a hacer una cosa y no la hacen. Se les dio una responsabilidad y no la hacen. Hombre, nos defraudaron. No se preocupe, usted siga firme, ayúdelo. Lo rechazan, usted no lo rechaza. Tiene que seguir firme, porque el que tiene que estar firme es usted, siendo y andando y viviendo como un siervo de Dios, dispuesto. Son las condiciones complicadas. Entonces me hacen mal, ¿y qué tengo que hacer yo? Devolver. Bien. Es la invitación. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pedro nos dice, ojo, para que cuando esa persona reciba y tengan ese momento de visitación, consideren vuestras buenas obras. Y muchas de esas personas, hermanos, que están alrededor, en su familia, o sus vecinos, sus compañeros, los conocidos, va a llegar un momento donde ellos dirán, yo como me he portado de mal con tal persona, y esa persona me sigue tratando bien. El marido que llega borracho y con todo el amor del mundo, la esposa llega y le sirve la comidita. Coma, no me preocupe. Y esos son como ascuas de fuego, llamas de fuego, encima amontonan. Y dicen, pero yo ¿por qué me porto mal con esta, o con este, o con aquel? Y me devuelve bien. Hermanos, ese es el testimonio. Eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios. Nos han defraudado en algún momento personas. Muchas veces. Y ni siquiera piden disculpas. No las piden. Ni siquiera piden perdón. Ni siquiera, o sea, nada. Y simplemente los vemos y les decimos, bienvenido, que el Señor te bendiga. Tiene que ser así. Es el sufrir, es el sufrimiento. No es que somos bobos, no es que somos tontos, no. Es que estamos en una actitud de servicio. Y esas personas tienen una necesidad. Es que no tienen a Cristo. Usted sí tiene a Cristo. Yo sé que el entorno de cada uno de nosotros no es un entorno fácil. En nuestra familia, con nuestros vecinos, aún con nuestros compañeros de trabajo, pero el Señor nos manda
a estar atentos y a orar conforme a lo que Él nos manda. Pídale sabiduría al Señor, pídale sabiduría, porque usted es el que tiene que tomar esas decisiones. Cuando la persona está ahí fallando, es que llegar y le dejan una puerta abierta y la persona entra y se roba la comida que había encima de una olla. Uno dice, ¿cómo puede pasar eso? Sí pasa. Pasa, pues claro que pasa. Y la persona se sabe quién es. Y entonces cuando vuelve llevado mal, entonces hay que coger, hermanos, preparar 2 porciones, la suya y la de esa persona. Eso es como raro, ¿cierto? Es que ser siervo de Dios implica cambios. Sí hay que hacer cambios en nuestra actitud, porque es que ahí es donde tenemos que mirar cuál es nuestra actitud y cómo estamos desarrollando nuestra vida, porque no va a ser fácil. Ahora hay un tercer aspecto que nos muestra la palabra de Dios y es de suma importancia. Tercero, y es que hay que someterse y hacer el bien. ¿Someterse a quién? Al Señor. Pero el apóstol acá nos va a mostrar que nos tenemos que someter no solamente al Señor, a las autoridades. ¿Por qué? Porque esas autoridades son establecidas por Dios. Casi nada. Pero no solamente nos debemos de someter, sino que vuelve y reitera, y hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien. Y cuando estaba preparando esta meditación, yo decía, ¿qué es hacer el bien entonces? Y es que hacer el bien enmarca muchas cosas. Es procurar que la otra persona esté al 100% bien, contento, satisfecho. Oye, si yo cómo voy a hacer eso con alguien que de pronto a mí no me quiere, porque si a mí me dicen que yo tengo que hacer el bien a alguien que yo amo, para mí eso es algo normal, natural. Pero yo cómo le voy a hacer el bien a alguien que me hace mal. Y ahí es donde necesitamos, hermanos, esa presencia del Espíritu y esa obediencia en cada uno de nosotros, y por eso nos tenemos que someter es al Señor. Porque cuando no hay sometimiento, entonces es imposible. Sin sumisión no hay misión. El creyente, el cristiano, tiene que tener una vida de sumisión para que la misión que el Señor nos ha dado a nosotros la podamos hacer bien. Mientras no estemos sometidos primeramente, miren, a la voluntad de Dios, muy difícilmente una persona se va a someter a ninguna autoridad. Pero miren lo que nos dice el apóstol Pedro en esta porción, los versículos 13 en adelante. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor es que nos tenemos que someter. Mientras una institución humana, la que sea, no vaya contraria a la voluntad de Dios, usted debe estar ahí, atento, respetando y acatando. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo en eso. Nosotros miramos lo que pasa en muchos países y hay unos dirigentes, pero esos dirigentes son puestos por Dios allí. Y a veces hacen unas cosas malas que uno inmediatamente dice, afectan a toda la población. Pero el apóstol aquí, a través de la palabra del Señor, nos dice, usted se tiene que someter a esa autoridad. ¿Por qué? Porque es puesta por Dios. ¿Y por causa de qué? Pues por causa del mismo Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Miren, la persona que en ese momento de la historia, cuando el apóstol escribió, el rey, ¿sí?, en el Imperio Romano, era nada más y nada menos que Nerón. Y entonces, ¿cómo se va a comportar alguien si es que hoy no le ponen Nerón sino a un perro? Ese es un nombre que es despreciable. ¿Por qué? Porque identifica un sinnúmero de cosas malas que le hizo mal al pueblo cristiano, al pueblo de Dios. Y entonces el apóstol está escribiendo esta carta y dice, a causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Cómo habrán tomado entonces los hermanos que leían esta carta en ese momento de la historia? Nosotros acá no tenemos un rey, pero sí tenemos un presidente.
y todo lo que determina ese sistema de gobierno, nosotros como cristianos debemos acatarlo. ¿Y sabe por qué lo acatamos? Porque nuestra naturaleza es diferente. Nuestra naturaleza, el Señor está en nosotros a través de su Espíritu y aprendemos a respetar lo que pasa. Y el apóstol aquí nos dice, ojo, porque nos lleva hacia eso que hay afuera, a lo que nosotros no podemos determinar porque son las instancias mayores. Y dice el 14, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sí, la ley está establecida ¿para quién? Para el que hace el mal. Entonces, si el creyente está haciendo el bien, no lo tiene por qué afectar la medida intransigente de algo. Hombre, obre conforme a lo que está establecido en la ley. Y dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Porque es que esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué el siervo de Dios tiene que someterse y hacer el bien? Hermanos, porque es que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios para nuestra vida. Somos peregrinos, extranjeros. Aquí estamos de paso. ¿Qué necesidad tenemos de entrar en peleas y luchas que no nos van a llevar a ninguna parte? Yo no sé si en este momento de su vida usted analiza lo que ha hecho hacia atrás en su vida. Y cuando uno mira hacia atrás, yo personalmente digo, definitivamente uno tuvo luchas y discusiones que no tenían ningún sentido. No tenían una razón de ser. ¿Qué sentido tiene llevar la contraria en algo si yo no voy a obtener nada? Al contrario, estoy yendo en contra de lo que el Señor me dice en su palabra. Entonces, ¿estoy qué? Poniendo muy posiblemente el nombre del Señor por el piso, por el suelo, sin sentido. Hay una norma, hay una regla establecida. Vamos conforme a eso establecido. ¿Por qué? Porque lo establecido, la ley, los gobernantes, los dirigentes son puestos por Dios. Versículo número 15 entonces dice, porque esta es la voluntad de Dios. Miren, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ojo, haciendo el bien hacemos callar la ignorancia ¿de quiénes? De los insensatos. ¿Por qué ignorancia? Hermanos, porque es que no tienen a Cristo. El insensato no tiene al Señor Jesucristo. Y si no tiene al Señor Jesucristo, no tiene nada. Contrario al creyente. El creyente tiene al Señor. Es acompañado, respaldado por el Espíritu Santo. Hay un manual de bendición que tiene que volverse la carta de ruta, que lo maneje a usted el resto de su vida, porque si usted no está escudriñando la palabra de Dios, usted está en grave riesgo. Ahora, si está escudriñando la palabra, pero no la obedece, ahí sí está peor todavía. Tiene que mirar que lo que usted ve en la palabra de Dios se vuelva realidad en su vida. Porque si no hay ese sometimiento, cosas como las que está diciendo acá el apóstol Pedro van a ser imposibles de realizar para una persona. Si realmente quiere ser y vivir como un siervo de Dios. Ser un siervo de Dios tiene muchas bendiciones, hermanos. Muchas. Pero también tiene muchos retos y tiene muchas responsabilidades. Y ser un siervo de Dios tiene que marcar diferencia. Y tiene que haber un esfuerzo, porque el mundo que nos está tocando vivir en este momento de la historia es complicado, porque hoy es todo como muy facilista, porque hoy cada vez más personas piensan que es que por su modo de vida, entonces ese tipo de cosas son las que se van a implementar alrededor de la vida cristiana y quieren omitir la palabra de Dios, y eso no se puede hacer. Para que nosotros, haciendo el bien, callemos la ignorancia de los hombres insensatos. Y como rechazan la verdad, son esclavos. Ahora, el versículo número 16 dice, como libres, hermano, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted sabe que usted es una persona libre. ¿Libre de qué? Es que el Señor nos libró de pecado. El Señor nos libró de esclavitud.
El Señor nos libra del poder del maligno. Es que hay un poder y la persona creyente ya es libre. Por eso el apóstol dice acá, como libres, ojo, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, porque si hay más de uno que sigue viviendo una doble vida. Yo soy libre y por eso hago lo que yo quiera. No, entonces estás omitiendo, no te estás sometiendo. Porque si estás haciendo algo contrario a lo que el Señor te manda, o lo que sos, es un rebelde. Es que contra el sometimiento, ¿quiénes son los que pelean? Los rebeldes, los contradictores. No estoy de acuerdo con eso que dice la palabra de Dios. Hay más de uno que dice eso. Y el Señor le está preguntando si está de acuerdo o no está de acuerdo. No. El Señor determina y dice, es así. Usted elige o la bendición o elige la maldición. Sí hay una decisión individual. Total, tiene que haber una decisión, claro. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No somos esclavos, hermanos. Nuestra libertad, la libertad que Dios nos ha dado, es una libertad gloriosa, es invaluable. El poder saber que el Señor nos ha salvado, que el Espíritu Santo mora en todo verdadero creyente, que hay un manual establecido por Dios para nuestro bienestar, para nuestra bendición, y que nosotros como creyentes, como hijos de Dios y como siervos somos los que el Señor permite que podamos llegar a esas personas insensatas, rebeldes, contradictores, pero debemos de llegar con una actitud diferente, una actitud de servicio. Tiene que ser un cambio de actitud, porque a veces nosotros en nuestra misma naturaleza humana nos cerramos. Yo no sé, a mí durante estos años hay una persona muy allegada que le gusta tomar licor, y entonces esa persona me llama y me dice, Luisca, es que necesito una platica. Y entonces cada vez que llama eso yo le digo, no. ¿Por qué razón? Porque es que yo ya sé que el dinero que me está pidiendo es para qué, para licor, para ir a tomarse una cerveza. Y yo, ¿por qué tengo que alcahuetear eso? Por ningún motivo. Yo estaba mirando esta porción y dije, no, un momento, me tengo que sentar más con esa persona. ¿Sí? Porque yo estoy deduciendo que la plata es para bebérsela, pero posiblemente muchas veces no va a ser para bebérsela, sino que la necesita para algo. Que el Señor nos dé sabiduría en eso. Nuestra actitud tiene que ser una actitud diferente en este momento de nuestras vidas. Y mire lo que muestra el apóstol en ese versículo 17. Dice, honrad a todos, hermanos, a todos, amad a los hermanos. Sí, hermanos, es que a mí me queda muy fácil amarlos a ustedes, porque yo los veo, los conozco, oramos unos por otros, hay una identidad. A los hermanos es muy fácil amarlos, amén, amarlos, pero cuando me dicen honrar a todos, como que hay ahí como que una lucha, y es esa lucha por la que hay que trabajar y hay que estar atentos. Y dice ahí, punto, temed a Dios. Claro, es que si no hay temor a Dios, entonces ¿a quién? Temed a Dios. Pero el apóstol finaliza ese versículo diciendo, honrad al rey. Y resulta que ese rey les está dando duro, los está maltratando, hay persecución, o sea, hay un ambiente tremendo. Entonces nuestros hermanos del primer siglo tuvieron que haber luchado. Yo no tengo rey en este momento en mi país, pero si hay una persona que dirige las cosas, que definitivamente tengo que hacer un esfuerzo para poder decir, yo le creo y obedezco. Sí. Para mí es muy fácil temer a Dios, porque hay una convicción. Para mí es muy fácil amarlos a ustedes, porque hay una convicción. Pero se me hace a veces muy difícil hacer otras cosas. Y en eso le pido al Señor que me dé sabiduría, porque es la oportunidad misma que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Para que esas personas
entiendan que nosotros estamos llevando, hermanos, el Evangelio de Cristo, y es el Evangelio de la reconciliación. Porque mientras una persona, un individuo, no esté reconciliado con Dios, está separado, apartado, destituido de la gloria de Dios, y su condición es de especial riesgo y cuidado. Pero mientras no se reconcilie con Dios a través de Cristo, no tiene nada. Y por eso nosotros somos siervos de Dios, de ese Dios viviente, de esa piedra viva, como viene diciendo el apóstol desde el capítulo número 1, a esa piedra viva, santa. Somos parte de ese edificio que se va construyendo, y el Señor va a transformar piedras, va a transformar vidas. Qué bueno es saber que el poder lo tiene el Señor, y que toda la alabanza y la gloria es para Él, porque en nuestras propias fuerzas y en nuestra condición humana muchas veces podemos discriminar o excluir personas, y eso no lo podemos hacer alrededor de la obra. Nuestra iglesia es una iglesia de puertas abiertas para que entren las personas que necesitan al Señor Jesucristo. Nuestro barrio necesita que cada uno de nosotros esté firme con el Señor. Nuestros familiares, esas personas que están apartadas del Señor, necesitan escuchar que el Señor los ama. Llega borracho a cogerse las cosas, y de repente hay que llegar con un plato de comida y decirle: mira, aquí está para que te comas este platito. Y ese personaje va a decir: mi hermanita, ¿por qué está haciendo esto? Yo como me porto de mal con ella. Pero si algún día esa persona entra por esta puerta y escucha la palabra de Dios y recibe al Señor Jesucristo, esa vida va a ser transformada. Amén. Yo creo en eso. Va a ser transformada. Claro. Un muchacho nos compartía hace algunos años en una de las fundaciones, nos decía: Huisca, Dianita, es que yo a mi hermana me le robé el celular, yo a mi hermana me le robé el computador, y yo no le he dicho nada a ella. Entonces nos decía: ¿entonces qué hago? Y le dijimos: dígale perdón, esté a cuentas con ella. Y este muchacho fue y se acercó de la hermana que los va a visitar un día domingo, y le dijo, y le contó: yo fui el que te robó el celular, yo fui el que te robé el computador. Y la muchacha le dijo: yo ya sabía que había sido vos. Y aún así, esa muchacha es la que le pagaba la estadía de ese joven en esa institución. Ese es el amor. ¿Por qué lo hace? Porque ama a su hermano. Porque nosotros hemos entonces de sobrellevar unas situaciones que no son fáciles. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, y nosotros debemos amar a esas personas que están apartadas, así como Dios los ama a ellos. Lo hará por ignorancia, la ignorancia de los insensatos. Claro que sí, pero haciendo el bien vamos a callar esa ignorancia, y es hacia allá que debemos estar. Entonces, posiblemente modificando una actitud que esté arraigada en nosotros, pero que el Señor nos prepara día a día. Claro, porque hay un proceso de santificación, no de perfección, pero sí de santificación a través de Él. Así pues, mis amados hermanos, abstengámonos de lo malo, abstengámonos. ¿Sí? Lo malo en la distancia, que el Señor nos dé esa sabiduría para poder saber qué son esas pasiones, qué son esos gustos carnales que lo ofenden a Él, para que podamos estar en comunión y tengamos una buena manera de vivir, no solamente alrededor de los inconversos, sino también en todas partes. Sometámonos al Señor y a las autoridades establecidas por Él. Debemos entonces hacer el bien en todo momento, en todo momento. Dice en la carta del apóstol Pablo escribió a los Filipenses, en el capítulo número 4, los versículos 8 y 9 hablan de lo siguiente, porque en eso sí hay que pensar. ¿Cómo hemos de pensar? Porque si vamos guiados por lo que las personas nos hagan, de repente vamos a estar enojados y posiblemente alterados, y podemos responder de una forma diferente. Pero dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 8 y 9, dice así:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensamos. Todas esas cosas que dice el apóstol aquí, en eso es lo que debemos de pensar y hacer. Lo que aprendisteis, si es que realmente aprendemos, y lo que recibisteis, porque es que lo que recibimos a través de la palabra es para ponerlo en práctica. Oísteis y visteis en mí, esto haced, hermanos, y el Dios de paz estará con vosotros. Si necesitamos estar en paz, yo quiero estar en paz, quiero poder caminar conforme a la voluntad de Dios, y espero que ese mismo sentir, hermanos, esté en todos y cada uno de nosotros. Nuestra iglesia es un sitio donde las personas pueden y deben de venir a edificarse a través de su palabra, a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero eso tiene que empezar por cada uno de los que estamos acá. Órale al Señor, para que el Señor esté abriendo puertas, para que podamos presentar su evangelio. Órale al Señor, para que ponga a su lado a un discípulo, a una persona que no lo conozca y que usted esté preparada para ser un verdadero siervo de Dios. Viva como siervo de Dios, que se aprenda la sabiduría, mire y comparta la palabra. Porque si usted se queda callado, entonces hay personas que hoy o mañana le van a recriminar. ¿Por qué? Porque usted no les comparte el Señor Jesucristo. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis hermanos. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Oramos. Señor mi Dios y Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque somos hechos hijos tuyos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítenos, Padre, vivir como siervos tuyos durante todo nuestro caminar terrenal, Señor. Danos la sabiduría para poder tomar decisiones sabias alrededor de lo que es nuestra vida, Señor. De ese entorno, en la vida alrededor de cada uno de mis hermanos, que sé que no es fácil, pero danos ese entendimiento para que en todo lo que hagamos estemos dejando tu nombre en lo alto, Señor, y para que nuestro testimonio hablado y vivido sea contundente, sea verdad, rodeado de ese amor y de esa misericordia que también tú has tenido con nosotros, Señor. Permítenos entonces poder abstenernos de todo aquello, Señor, que te ofende. Permítenos tener una buena manera de vivir en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro entorno, en la relación con nuestros compañeros, y que haya ese sometimiento dispuesto, listo, claro, verdadero a lo que tú nos mandas, Señor, para que pueda haber ese cambio de naturaleza en nuestra vida y que así podamos tener también ese sometimiento hacia las autoridades establecidas por ti, Señor. Que nuestra manera de vivir entonces sea buena y que podamos dar un testimonio verdadero de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de mis hermanos, y bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. En nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Vamos a cantar un hermoso himno, mis hermanos. Dice: de gloria en gloria te veo, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. ¿Le gusta a usted saber del Señor Jesucristo, conocerlo? Hay que conocerlo, porque tenemos que saber lo que Él hace y dice, porque es nuestro modelo a seguir. Vamos a cantar este hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Rodéame a ti.
durante esta